Y hoy vamos a tener un invitado, el coronel Oscar Alberto Vega, veterano de la Guerra de Malvinas, y justamente hoy nos va a contar cómo llegó a Malvinas, cuál fue su experiencia, en qué regimiento estaba, cómo lo vivió y cómo lo ve a la distancia. Coronel, gracias por compartir esta charla con nosotros. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, cuéntenos, en el año 82, ¿usted dónde estaba? Bueno, cuando se produce la recuperación de las islas, yo estaba cursando el último año del colegio militar. Nos enteramos a través de un profesor de que se habían producido estos hechos, y en el transcurso de 8 días, 9 días, estábamos egresando y camino a distintas unidades, con la función de reemplazar a aquellos que habían cruzado ya hacia Malvinas. En mi caso me tocó ir al Regimiento de Infantería 8 General O'Higgins, que un asiento en Comodoro Rivadavia. Y bueno, estando allí, el jefe del elemento pide subtenientes del arma de infantería. Yo veo que mis compañeros estaban en eso y me sumo en carácter de voluntario para ir a la isla. Y así fui. Llegué el 11 de abril al aeropuerto de Puerto Argentino, y de ahí nos trasladamos a la zona de Moby Brook, que era el sector donde se encontraba el cuartel de los Royal Marines, donde se encontraba apostado el regimiento, pronto a cruzar hacia Gran Malvina, a la zona de Bahía Fox. Que de hecho ese mismo día concluye el traslado del regimiento y me quedo yo como oficial de enlace en Puerto Argentino. Bueno, esa es la historia de mi llegada allí. Ahora, usted era muy jovencito, porque todavía no era subteniente o recién recibido así de apuro, digamos, ¿no? Así es, a nosotros egresamos como subteniente en comisión, a confirmar en el grado, y yo tenía 23 años en ese momento, pues yo ingresé grande al colegio militar y tenía 23 años cuando se desarrollaron estos hechos. ¿Y cómo se sintió cuando le dijeron, te vas a Malvinas? Yo me sentí feliz, porque en realidad no me dijeron se va, yo pedí ir. Así que no, estaba contento, estaba feliz de poder ir. De hecho, tengo una breve anécdota con mi madre, que yo ya estando en la isla logro escribir, mejor dicho, antes de irme dejé una carta con un compañero mío que quedaba en Comodoro para que le enviara. Así que tanto mi madre como en entonces mi novia, que hoy es mi esposa, se enteraron una semana después de que yo ya estaba en Malvinas. Y siempre mi madre decía que por qué le tocó justo a mi hijo, y yo siempre le decía, no, tenés que decir, gracias a Dios le tocó a mi hijo, porque ese era el sentimiento que tenía yo. Estaba muy contento de haber podido ir a Malvinas. Bueno, y una vez instalado en Malvinas, ¿qué pasó? Bueno, una vez instalado en Malvinas, comienzan los problemas, por llamarlo de alguna manera, porque el área logística es un área bastante, y sobre todo en aquella época, era bastante descuidada. De hecho, nunca se planificaba la logística, se daba por sentado que la logística estaba solucionada, cuando en realidad no era así. No, claro. Aparte no se conocía el territorio tampoco, el terreno, por ejemplo. Bueno, yo considero que uno de los graves problemas que tuvo la logística fue el desconocimiento del terreno, las condiciones meteorológicas. Fueron clave a la hora, por ejemplo, de un abastecimiento primordial para el soldado, que es la comida. Claro. Entonces, al no conocerse los terrenos, no se conocían los caminos, no se conocía el clima, se llevó lo que se usaba habitualmente en el llano o en el territorio nacional, continental, lógico. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Llegamos y existieron muchos problemas de abastecimientos. Al estar en una zona insular era problemático llevarlo hasta el 1 de mayo, que fueron cuando empieza a haber superioridad aérea de los ingleses. Las cosas llegaban vía Hércules, algunas vía barco, pero en general
no se completaban las dotaciones como era necesario para el bienestar de la gente. Una de las cuestiones primordiales en la logística es darle el bienestar al combatiente, claro, para que pueda estar para que pueda combatir, básicamente. Para que pueda estar óptimo tanto desde la parte física como la parte psicológica, que claro. La falta de comida, el frío, la falta de ropa adecuada hace que... Claro, todo socava el rendimiento. Exactamente, exacto. Así que bueno, la misión mía, que era recibir todas las provisiones que venían del continente para el regimiento, era juntarlas y después buscar un medio de transporte para llevarlo desde Puerto Argentino hasta la Bahía Fox en la isla Gran Malvinas. ¿Y? Bueno, ahí. Y siempre problema. Comencé a juntar víveres, sí, comida, para enviar a Fox, y logré algo así como 5 toneladas de víveres tenerlo, pero no tenían que enviarlo. No había medios, tenía una jerarquía inferior, con lo cual difícilmente me prestaban demasiada atención. Claro. Bueno, pero logré, a través del consejo oportuno y certero del jefe de regimiento, que fuera a ver un oficial que estaba en la gobernación militar de la isla. Lo fui a ver. La suerte del principiante, apareció el general Menéndez en ese momento por allí, y preguntó qué hacía el subteniente ahí adentro. Le explica este hombre, el mayor que me había atendido, y el general le dice que a no más tardar a las 5 de la tarde tuviese un barco para poder llevar todos esos insumos a Bahía Fox. Y así fue. Se consiguió un barco que realizaba transporte de ganado entre las islas, y con eso llevé los víveres a Bahía Fox. ¿Cómo era el espíritu de la tropa en ese momento? En un principio bueno, muy bueno. Comienza a decaer a medida que comienza a alargarse el proceso, y a medida que empiezan a escasear los víveres, a medida que empieza a deteriorarse el físico, a medida que comienza a deteriorarse el equipamiento que tenían. Me refiero específicamente a lo que es ropa o calzado. El Regimiento 8 tuvo una particularidad que lo hizo diferencial al resto de los elementos que estuvieron en Malvinas. ¿Por qué? Porque es el único regimiento que tuvo botas de goma. Ajá. Claro, quizás por el lugar donde provenían, que ya utilizaban en donde estaban, ¿o no? No, el tema fue así. Un inglés de la zona le comenta a un capitán, le pregunta, mejor dicho, si es que nosotros íbamos a estar todo el tiempo con ese tipo de calzado. Entonces el capitán le contesta que sí, y le dice así, se van a enfermar todos, porque ese tipo de calzado no le va a resistir. Entonces el capitán pregunta, ¿y cuál es la solución? Y él le muestra a sus pies que tenían unas botas de goma. Entonces le informan al jefe de regimiento. El jefe de regimiento se comunica con el continente y le pide al oficial de finanzas que consiga botas de goma. Ajá. Para 1.100 personas. Era una locura, si uno se pone a pensar en la compra que había que hacer en ese momento y de golpe. Sí, pero más que nada era conseguirlas, porque en Comodoro no se conseguían. Claro. Terminan consiguiéndolas en Buenos Aires, en la fábrica Pampero, seguramente, que era sí. Que hacían en aquel momento solamente. Así que bueno, así se consigue, así llegan las botas, y todo el regimiento pudo contar con botas de goma. Y de hecho el regimiento creo que es el único que no tuvo ningún caso de pie de trinchera como consecuencia de haber tenido ese calzado. Claro, grave problema realmente. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Sí. Y seguimos charlando con el coronel Oscar Alberto Vega. Y en la pausa yo le comenté que me pareció un rasgo de humanidad de este habitante de las Islas Malvinas, que le aconsejó que que las botas de cuero no le servían, que necesitaban botas de goma, ¿no? Y que a pesar de la guerra, y a pesar de que si uno piensa, bueno, por ser inglés, por estar en Malvinas, pertenece al bando contrario, primó la humanidad, ante todo, ¿no? Por el consejo que les dio. Sí,
yo también comentaba en la pausa de que la guerra, a pesar de que es cruenta e inhumana, también hay esos rasgos humanitarios que hacen, digamos, que para determinadas personas sea un poco más llevadero la situación. De hecho, a mí me pasó una noche de guardia, comienza un bombardeo de los buques ingleses sobre el sector donde estaba el regimiento. Inclusive había muchas casas donde vivían civiles y yendo rápido hacia mi lugar, hacia mi pozo para resguardarme de ese bombardeo, paso por una casa y escucho a una persona, a una mujer gritar y pedir auxilio. Entonces en ese momento me arrimé a la casa. Era una familia chilena, un matrimonio con una beba, que estaban desesperados porque caían bombas cerca. Ellos tenían una suerte de pozo, un refugio para en estos casos, y no podían salir, tenían mucho miedo. Entonces, bueno, yo me tomé la decisión de ayudarlos a salir, de protegerlos de alguna manera, de hacerlos llegar a su zona. Yo en ese momento, la verdad que no le di un gran valor a mi actitud, me parecía algo normal, me sigue pareciendo natural, igual, pero lógico, de todas maneras sí. Son esos rasgos, digo, que aparecen, que son buenos, ¿no? Y que claro que sí, está bien. Y bueno, usted se encargaba de la parte logística, pero ¿le tocó combatir? Nosotros no combatimos directamente con el regimiento, sí, sufrimos bombardeos tanto aéreos como navales, porque no desembarcaron tropas inglesas en ese sector. Solo creo que hubo un intercambio de disparos con una sección de exploración que estaba bastante alejada de la zona, el núcleo, digamos, del regimiento. Así que bueno, eso es combatir directamente con tropas de los ingleses, no. No, y bueno, terminó la guerra y ¿qué pasó? ¿Usted se vino, cayó prisionero? Bueno, sí, en realidad esos barcos que nos bombardeaban toda la noche estaban apostados allí, bajaron, de ahí por primera vez los ingleses a tierra, vinieron en helicópteros, ya se había recibido la orden de Puerto Argentino de rendir ante las tropas inglesas. Así que llegaron y bueno, los primeros que hicieron es agruparnos. En un primer momento los oficiales nos permitieron quedarnos con las pistolas, no así con los fusiles. Después ya nos retiraron también las pistolas, y bueno, nos requisaron en un galpón donde se esquilaban ovejas, y fueron llevándonos en helicóptero hacia un destructor inglés. Allí, durante la noche, en lanchas de desembarco, nos llevaron hacia otro barco que en realidad era un ferry que habían incautado en Inglaterra para hacer el transporte de personal. Se llamaba Norland, ese barco que hasta hace unos 10 años atrás seguía andando por el Mediterráneo, llevaba haciendo turismo. Y bueno, ahí nos llevaron, otra vez nos requisaron allí, y nos fueron clasificando por oficiales, subalternos, superiores. Los suboficiales de sargento para abajo eran todos considerados soldados, y los suboficiales de sargento primero para arriba como suboficiales, y así fueron agrupándolos en distintos camarotes y lugares. En un camarote de 4 personas, éramos 6 nosotros, y bueno, y el día 21 de junio nos dejaron en Puerto Madryn, llegó el barco el ferry a Puerto Madryn, y allí nos dejaron. Los dejaron, ¿y el trato mientras tanto cómo fue? El trato fue, digamos, con el rigor necesario, porque claro, éramos muchos, éramos más de 2.000 personas prisioneros, terrible, entonces había que tener cierto rigor, pero con mucha consideración, ¿no? Yo creo que fue con justeza, ¿no? Nos trataron bien, nos sacaron todo lo que eran cordones, cosas punzocortantes, después nos dejaron el resto
de nuestras pertenencias, pero sacaron reglamentos, esas cosas, por lo que llegué a ver. Sí. Y después, durante el viaje, sí no nos permitieron bañarnos, no nos permitieron mucho. Bueno, estimo que ha de ser por la capacidad de agua que tenía el barco. Y la cantidad de gente que llevaba. Que había. Sí. Los primeros días nos dieron de comer una rodaja de pan lactal con queso y un cuarto de leche. Nada. Y nos daban un cigarrillo. Ajá. Eso era y después subió la Cruz Roja. A partir de ese momento nos sacaron una hora cubierta para tomar aire. Y nos agregaron al menú una feta de salame. Así que, pero bueno, si no lo estuvieron a dieta. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el barco? Y en el barco estuvimos desde el día 15, si mal no recuerdo, 15 hasta el 21, que 5 días. Sí, 5 o 6 días, hasta que llegaron. Hasta que llegamos. Y cuando llegaron acá, ¿cómo fueron recibidos? Yo tengo un recuerdo muy... Porque la verdad que son muy dispares los comentarios. Hay gente que dice que fue muy bien recibida, que fue esperada, y hay quienes dicen trataron de ocultar. Sí. Hay dos versiones vivencias. Sí, y son dos etapas. Yo creo que fueron de las dos. La primera situación era un día con bastante neblina. Me acuerdo, en Puerto Madryn bajamos una larga escalera hasta pisar el muelle. Y en la base de esa escalera estaba el comandante de la 9ª Brigada, un general, que él, parado allí, agradecía a cada uno de lo que habíamos hecho. A mí me tocó mis fibras íntimas, me emocioné. El hecho de haber puesto el primer pie sobre el puerto, sobre el terreno continental, a mí se me cayeron las lágrimas, y después, me emocioné con el gesto del general. Y después salimos de allí y empezó el caos. El caos típico de nuestro, donde no sabíamos para dónde ir, nos decían para aquí, para allá, nos llevaban para un lado, nos llevaban para el otro. Llegamos y no había tampoco comida, no había nada, hasta mientras nos hicieron todo lo que era la documentación de repatriación. Y después fue caos, después ya no nos podíamos comunicar ni siquiera con nuestros familiares. Este tema del ocultamiento, creo que de alguna manera fue así, en algunos más, en otros menos, depende. Sí. Depende quién lo cuente y depende del lugar de cómo lo vivió, claro. Exactamente, y depende del lugar que estuvo. Claro, sí, lógico. En el fondo yo siempre siento de que de alguna manera nos ocultaron. Sí. No sé si sintieron vergüenza, no sé. La verdad que no sabría... tampoco me quiero poner a analizar una situación que no tiene más sentido. ¿Y el reencuentro con su mamá? Reencuentro con mi madre. Fue bravo. Recién me reencontré con mi familia cerca del mes de septiembre. Mucho tiempo pasó. Pasó mucho tiempo. Porque no nos permitían tampoco. Cerca del mes de septiembre, si mal no recuerdo, fue así. Fue bravo, porque sobre todo creo que con mi padre sé que yo me enteré después por compañeros de su trabajo lo que él había pasado. Creo que lo sufrió bastante. Mi madre probablemente en silencio ha sufrido tanto o más que mi papá, pero es una cosa muy, muy emocionante. Me imagino. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos. Y seguimos acá con el coronel Vega. A la distancia, coronel. Usted, coronel de infantería. De intendencia. De intendencia. Estaba en un regimiento de infantería. Sí. Y se ocupaba de la logística. Los años pasaron. ¿Cómo ve usted a esta altura la logística en aquel momento? Las cosas estuvieron mal calculadas, no había una previsión, una visión previa de qué era lo que se necesitaba. ¿Cómo se siguió dando en la fuerza esto de la logística? Hoy, ¿usted considera que se está encarando la logística de la fuerza como corresponde? A hoy han habido algunos cambios.
en el campo de la preparación de la gente, de la logística. De hecho, bueno, hace unos años ya se creó el curso de los oficiales de material, como se llama ahora la logística de material, en Escuela Superior de Guerra, con lo cual los profesionalizan o lo van capacitando un poco más en la logística. En aquellos años la logística, si bien contaba con muchísimos recursos en comparación a los de hoy, no había capacitación, no había, salvo los oficiales de las especialidades de Arsenal e Intendencia, sí. No había gente capacitada en el área. Hoy hay gente, hace bastantes años se han empezado a capacitar. Pero el problema que yo he visto a lo largo de haber recorrido en mi carácter de inspector, tanto del área administrativa como del área logística, es que el faltante de recursos es cada vez peor. Sí. Entonces es todo un tema. Y no se han podido solucionar muchos problemas respecto a eso, ¿no es cierto? Entonces seguimos con algunos materiales bastante más antiguos, y no veo yo que se progrese. Yo sí siento de que, por ejemplo, se capacitan los oficiales de material, pero cada vez hay menos oficiales y suboficiales de las especialidades. Uh-huh. O sea, me ha tocado ver lugares donde había un solo suboficial que cubría 4 o 5 puestos en el área, con lo cual claro. Es totalmente desproporcionado, lógico. Sí. Y después, bueno, creo que la dimensión que tiene el ejército, la dispersión que tiene, es muy grande, es muy difícil. Mucha diversidad de territorio y de climas, ¿no? Exacto. Como para... y los recursos son escasos. Claro. Y cada vez más escasos. Entonces ese es un inconveniente. La logística insume muchísimos gastos, sí, que a veces las fuerzas no están en condiciones de hacerlo. Pero que son fundamentales, porque una mala logística puede tirar abajo toda una campaña o una batalla o lo que sea, ¿no? Sin duda, la historia lo marca de esa manera. Sí. Cuando uno repasa desde la edad antigua hasta la fecha, muchas de las batallas se han perdido por problemas logísticos. Sí. No es que sea un factor totalmente determinante, pero es un factor que influye seriamente porque va hacia un problema que es difícil a veces de solucionar, que es el problema psicológico, el problema espiritual del soldado. ¿Es tenido a menos la logística? Ahora, en estas épocas no tanto. En aquella época de los 80, inclusive 90, y ya entrando en el 2000, la logística no es que haya sido despreciada, pero sí ha sido descuidada. De hecho, en aquellos años, cuando uno hacía ejercicios de práctica, ejercicios para capacitar, ¿no?, en el terreno, las órdenes que habían a la logística directamente no las consideraban. De hecho, para aquel entonces, cuando uno analiza el informe Rattenbach, ahí sale claro cómo es el tema de la logística, dice clarito. Uno ve la orden de operaciones de la Operación Rosario y en el apartado 4, que era de los SPAC, como se llamaban los servicios para apoyo al combate de aquella época, dice de acuerdo a las órdenes vigentes y nada más, no dice nada. Entonces es todo un tema, así como hablamos en un principio que no hubo información respecto al terreno, toda esa información previa que es fundamental para llevar adelante una operación logística exitosa, bueno, no existió. Claro. Bueno, esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Sí, yo veo que, es decir, la esperanza y el poder ver que hay mucha gente interesada ahora en la logística es muy importante, y creo que un gran impulso de esto lo tiene el comercio civil, porque ellos aprendieron un poco de la logística militar, y se dieron cuenta de lo fundamental que no existe nada en el comercio si no existe logística. Es así. Para nosotros debe ser exactamente lo mismo. Es así. Coronel, le agradezco mucho su participación acá en la charla y su participación en aquella guerra.
Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por difundir la causa, gracias por difundir esto que a veces no se conoce. Muchísimas gracias. Al contrario.